Bueno, amigos, de esta manera continuamos en Inversiones del Sur. Ha llegado el momento, como cada domingo, de hablar de lo que es más estrictamente económico. Tenemos un invitado especial hoy por primera vez en Inversiones del Sur, Emiliano Gutiérrez, economista, uno de los integrantes del equipo de trabajo del IPC Online que lleva adelante el CONICET. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias. No, por favor, al contrario, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Emiliano, justamente uno de los temas, seguramente el tema más importante de la semana, que tiene que ver con economía, justamente es la inflación. Se viene disparando la inflación, que no es un tema nuevo, se viene disparando muy fuerte este año. Exactamente, Mariano. Con el último dato relevado hace unos días por el INDEC, estamos hablando de un 4,7%, la suba de los precios general en la economía. Es el número más alto durante los últimos 11 meses, a tener en cuenta. Para darse cuenta un poco de esta magnitud, uno cuando habla de un 4% mensual está hablando de un 73% al año. Es un nivel, claramente, sí, estamos hablando de una alta inflación. Y bueno, y observando con preocupación cómo las políticas de los distintos gobiernos, tanto de lo que es la última gestión como la anterior, no han sabido controlar ni generar políticas tendientes a solucionar de alguna forma o por lo menos alivianar este problema. Se subestima a la hora de trabajar atacando la inflación, se subestima el problema. ¿Por qué no encontramos una forma de atacarlo de manera integral para no agarrárnosla ni con el tomate, ni con la lechuga, ni con la carne, ni con un control de precios que ya sabemos claramente que no funciona? Bueno, me parece una excelente pregunta, porque en realidad lo que se necesitan son políticas integrales de largo plazo. Y una política integral de largo plazo conlleva más de un periodo electoral. Entonces, un compromiso a largo plazo y independiente de la gestión política va a llevar mucho tiempo y varias gestiones claramente políticas donde van a pasar diversos partidos. Eso por una parte. Por otra parte, como mencionás vos, los controles de precios son totalmente ineficientes en su objetivo de contener la inflación en el mediano y largo plazo. Quizás en el muy corto plazo pueda llegar a funcionar. Los últimos ejemplos lamentablemente muestran que esto no fue así. Recordemos las políticas, bueno, lo que derivó directamente en la salida de la secretaria de Comercio Interior, de Pablo Español, que entró Feletti, en un periodo previo a las elecciones generales. Y observamos que evidentemente esos controles de precios, por ejemplo, no dieron ni siquiera en el muy corto plazo algún resultado. Pero viene con esta misma receta desde Moreno. Sí, por lo menos. Sí. Y te diría desde antes, porque en el 89 también había control de precios y fíjate en qué terminó terminó una hiperinflación. Entonces, es una receta vieja. Argentina es un fiel laboratorio de eso, de controles de precios que no sirven, que fallan, porque obviamente no son una política integral destinada a contener la inflación. Las políticas de precios pueden tener algún sentido si son destinadas a contener el precio de algún bien específicamente y solamente para contener, supongamos, no sé, el precio del tomate, pero no son efectivas al momento de contener una suba general de los precios de la economía, que esa es la definición de inflación. Y muchas veces parece que un poco resulta obviada por... Claro. ¿Cómo se puede atacar estructuralmente? Algunos dicen, no, es un problema monetario o estrictamente monetario, otros dicen, no, es un problema multicausal. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que es un problema que conviene distinguir entre un fenómeno de corto y de largo plazo. Es la eterna discusión que vamos a tener los economistas siempre, fenómeno multicausal, monetario y demás. En el corto plazo, evidentemente, uno puede hablar de multicausalidad, puede hablar de expectativas, puede hablar de cuestiones vinculadas a las nociones que puede tener el público y demás. Pero en el largo plazo hay una cuestión monetaria, me parece a mí, muy importante y que reside precisamente en tener una política que sea sostenible, tanto fiscal y monetariamente, a forma de asegurar precisamente a largo plazo que un nivel de precios que sea acorde al ritmo de la economía. ¿Ayudaría a algún gobierno, cualquiera sea el color, incentive el desarrollo, la creación de empresas, la competitividad? ¿Existe realmente el monopolio o el oligopolio en la Argentina que dicen o acusan algunos de que son formadores de precios? Hay por una parte, existen ciertos sectores, obviamente, dentro de lo que son cada uno de los distintos lo que son los distintos capítulos de la inflación, que obviamente existe cierta concentración de mercado más o menos elevada, obviamente depende del sector. Sin embargo, me parece a mí atribuir precisamente solamente a los formadores de precios, cuando la raíz de largo plazo tiene que ver más con una cuestión monetaria, creo que es obviamente una visión fallida y cortoplacista simplemente para justificar los números altos de inflación.
Estuve escuchando a algún colega tuyo. La inflación en los alimentos seguramente es la que más golpea, pero no son los precios que más han subido. A ver, el último dato de INDEC, Digo, hay otros que están en el tope de la lista. si uno va al último dato de INDEC correspondiente al mes de febrero, fue el 7,5%, fue lo que subió alimentos y bebidas. Estamos hablando de la suba más alta que registra INDEC desde el cambio de metodología de julio de 2017. Sí, precisamente por lo menos en el último periodo fueron los más, pero obviamente esto depende también por cuestiones estacionales. Creo que por ese lado viene la pregunta más bien. Evidentemente hay periodos que suelen subir más que otros. Sí. Ese tipo de servicios, sí, obviamente por vacaciones. Evidentemente, claro. Ahora, en el último dato, sí, resulta ser alimentos el más. Y es precisamente el que más impacta en el bolsillo de la gente, porque evidentemente alimentos y bebidas forman parte de la canasta de consumo de cualquier persona. Estamos hablando claramente de una distorsión de precios, ¿no? Quiero traer un ejemplo de un vecino, lo vamos a saludar, le mandamos saludos a Leandro, el racinguista. Bueno, tiene un mercadito muy lindo donde voy a comprar yo prácticamente todos los días. Me da un ejemplo, porque fui a comprar pan, me cuenta, va la gente asustada ahora a comprar pan por todo lo que escuchan los medios, le dicen dame 100, dame 200 pesos de pan. Me dice, yo vendo el kilo de pan a 210 pesos. Pero compro el pan para comer en mi casa, en una panadería que tengo al lado de mi casa, una panadería que no la vamos a nombrar, pero es grande, es muy importante, tiene sucursales en Bahía Blanca, que lo cobra 310 pesos el kilo. Digo, la diferencia en las distorsiones, vale la pena poner el foco ahí, ¿no? En la distorsión de precios, en el aprovechamiento de algunos, porque la posibilidad de creación y de formación de precios entre un mercadito que compra el pan para venderlo y una panadería que realmente ya compra la harina, tiene otro poder de compra, te compra la materia prima, lo produce, es muy grande. Bien, sí, bueno, eso es precisamente uno de los efectos de la inflación, que los consumidores pierden la noción de precios y los precios relativos a la economía se distorsionan. Precisamente es muy común en economías donde existe una alta inflación o una hiperinflación, que evidentemente quizás incluso el mismo producto valga precios totalmente distintos, ¿no? Tiene que ver un poco con esta, esa es una de las consecuencias de la inflación, ¿no? Se pierde la capacidad realmente de distinguir de precios relativos, que afecta a un montón de áreas, porque también afecta por una promoción, por ejemplo. Te doy un ejemplo práctico. ¿Cómo sé si yo realmente como consumidor estoy pagando en una promoción si ni siquiera tengo noción del verdadero precio que vale? Entonces sí, se tiende a subestimar la inflación por una cuestión de que Argentina estructuralmente hace décadas que tiene inflación, pero tiene un montón de efectos quizás que uno por ahí los tiende a no considerar. ¿Cómo se puede abarcar un problema, la solución de un problema, como te decía hoy? ¿Cómo se encara integralmente, como para ir paliándola a poco? Me hablabas de políticas a largo plazo que van a ayudar seguramente más de un gobierno. Principalmente creo que acá, obviamente es un problema que tiene una raíz política, porque precisamente los tomadores de decisiones son políticos, entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta. Creo que tendría que existir un consenso político a largo plazo, tendiente, independientemente del color de los próximos 10, 15 o 20 años, considerar que la inflación es un problema y que independientemente de quién esté el gobierno, deben existir objetivos de sostenibilidad tanto fiscal y monetaria, acordes a lograr tener un nivel de precios que sea relativamente estable. ¿Por qué digo esto? Por una cuestión muy sencilla, porque por ejemplo ahora en el último acuerdo que se ha votado con el Fondo Monetario, que hoy está ya en diputados y demás, se menciona esto, no es que digamos es una idea que el gobierno está haciendo un paso al costado, pero tampoco hay explícitamente un compromiso hecho, un objetivo a largo plazo, no hay metas, no hay ningún tipo de cuestión vinculada a ningún tipo de política práctica adoptada, centrada a esto. Entonces creo que la idea, aunque parezca sencilla de enunciarla y que requiere una voluntad política muy grande, requiere eso, un consenso político a largo plazo. Emiliano, si hablamos de política monetaria, hoy estamos pagando las consecuencias de lo que fue el plan Platita de las elecciones del año pasado. Digo, esta inyección de dinero a la sociedad, sabíamos todos que se estaba imprimiendo dinero, que realmente no existía respaldo para ese dinero. ¿Hoy se está pagando eso? Totalmente, existe lo que se denomina en economía un rezago entre que se emite entre la emisión y efectivamente el traslado a precios. Creo que un ejemplo un poco más palpable de esto se dio, por ejemplo, en plena época de pandemia, junio de 2020, por ejemplo, por un ejemplo,
llegamos a tener una inflación prácticamente cercana al 0%. Y la emisión era récord en ese momento. Incluso algunos economistas, que no vamos a decir el nombre de los colegas, pero un colega, porque fue título en una noticia, decía cómo la emisión no genera inflación. Y obviamente existe un rezago, lo que sería un plazo de tiempo entre que se emite y efectivamente existe ese traslado de precios del dinero en poder del público. Pero sí, totalmente. Y ese es por eso mismo digo que va a ser un problema en los próximos meses. No es que este fue un mes excepcional. Podremos atribuirle factores externos también, como la guerra y demás, pero la inflación de febrero, por ejemplo, no podemos echar la culpa a una guerra que arrancó el 24 de febrero, aunque forme parte del discurso público y se justifique en eso. Claro, sí, eso ya lo entendemos todos, siempre hay excusas, siempre tratan de encontrar algún culpable, pero en realidad lo que tendría que hacer bien es su trabajo. ¿Qué podemos, para ir cerrando, y te agradezco mucho por tu tiempo, qué podemos esperar para este año? Porque sabemos que en realidad la inflación le sirve al gobierno para licuar gasto. Ya tuvimos el año pasado una inflación del 50%, ¿qué podemos esperar para este año con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que supone mucho ajuste? Bueno, ¿se va a elevar 60, 70? No, una cosa es un acuerdo que supone que va a haber ajuste y otra cosa es que efectivamente se dé ese ajuste. Yo creo que hoy pensar en un piso mínimo de inflación, y digo, es lo que también el REM, el relevamiento de expectativas que publica el Banco Central, sitúa la inflación por encima, para lo que va del año, por encima del 50%. Esperar un piso mínimo de 50% es... lamentablemente va a ser otro año que no va a bajar en ese sentido. Como digo, ojalá no se dispare. Ojalá no se dispare, pero yo por lo menos un piso mínimo de 50% y estoy siendo generoso con ese piso, ¿no? Claro. Lamentablemente es una dinámica, entramos en una dinámica inflacionaria que ya hace muchos años que estamos hablando de más de 30% de inflación durante hace más de 4 o 5 años. Entonces, en este sentido, como te comento, menos de un 50% y con un piso generoso, no espero para lo que queda del año. Bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, como les digo siempre, espero que les sirva. Nos vemos la semana que viene, como cada domingo, a partir de las 21:30 horas, acá, por el 7. Chao, gracias.